Hola, bonitas, ¿cómo estáis? Mi nombre es Emil, para los que estáis por primera vez en mi canal, y hoy os traigo unos mini bolsos tejidos a crochet. Este año están muy de moda los mini bolsos. Este tiene un tamaño de 25 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto, que es el mismo tamaño del neceser. Es un tamaño de neceser estándar que lo podéis encontrar en cualquier tienda y son súper económicos. Y bueno, en este caso he combinado dos colores diferentes para que destaque un poquito más la funda, pero aquí, por ejemplo, lo he hecho en el color igual por dentro que por fuera, queda así. Y luego tengo uno que he hecho con un color más oscuro por dentro y más clarito por fuera, también para que destaque un poco más la puntada. Y bueno, son súper fáciles de tejer, súper rápidos y lo interesante es que desde el principio hasta el final se teje con el mismo hilo sin cortar en ningún momento el hilo. Incluso el asa. El asa es muy curioso cómo se teje de una sola vuelta. Yo creo que os va a sorprender bastante. Y los materiales que he utilizado para realizar los bolsos son aproximadamente unos 60-70 gramos de este hilo acrílico que el fabricante recomienda tejer con un ganchillo de unos 5 o 6 milímetros. No es el mismo hilo acrílico que usamos para una bufanda o un gorro, es hilo acrílico con tratamiento anti-peeling para que no se deshaga, que no forme bolitas y eso, o podéis usar también hilo de algodón, 100% algodón. Y bueno, yo he utilizado un ganchillo de 7 milímetros de grosor, 7 milímetros, pero porque yo tiendo a apretar un poquito más tejiendo a crochet. Y bueno, si tenéis una tensión un poquito más floja, podéis utilizar un ganchillo de 6,5 milímetros. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar primero levantando una cadena de 11 cadenetas. Doblamos así el hilo que forme un círculo con el cabo por debajo del hilo que viene del ovillo. Introducimos por el medio del círculo el ganchillo y sacamos hilo. Tiramos del cabo y así se nos forma el nudo corredizo a partir del cual vamos a levantar las 11 cadenetas. Envolviendo el ganchillo y sacamos una cadeneta. Otra vez envolvemos y sacamos 2, 3, 4, 10 y 11 cadenetas. Ahora lo que vamos a hacer es levantar otras 3 cadenetas, 1, 2 y 3, que son la altura del punto alto. Eso quiere decir que vamos a continuar trabajando en punto alto. Y para ello vamos a retroceder hasta la cuarta cadeneta. 1, 2, 3, 4, aquí. En la cuarta cadeneta vamos a hacer el primer punto alto envolviendo el ganchillo, introducimos por el medio de la cuarta cadeneta, sacamos hilo, cerramos 2 puntos y otra vez 2 puntos. Este es el punto alto. Continuamos con un punto alto hasta terminar toda la cadena. Así que otra vez envolvemos por el medio de la cadeneta, la siguiente sacamos, cerramos 2 y 2, otra vez sacamos, cerramos de 2 en 2 y continuamos así hasta terminar toda la cadena. Bueno, llegamos hasta el final de la cadena. Este es el penúltimo punto y en el último punto vamos a hacer varios puntos para poder hacer las dos esquinas del fondo del bolso. Para ello, primero vamos a levantar 2 puntos altos aquí en la última, 1 y 2. Luego levantamos una cadeneta y en el mismo espacio vamos a levantar otros 4 puntos altos aquí mismo. Así que continuamos con un punto alto, 2, 3 y 4 puntos altos. Estiramos esta colita, luego la vamos a esconder dentro del fondo y lo que vamos a hacer es otra vez una cadeneta de separación y en el mismo espacio otros 2 puntos altos, 1 y
2. Es decir, hemos levantado 8 puntos altos en el mismo espacio de 2 puntos altos, cadeneta de separación, 4 puntos altos, cadeneta de separación y otros 2 puntos altos. Estas son las dos esquinas. Las dos cadenetas de separación son las dos esquinas del fondo del bolso. Y luego vamos a continuar por el otro lado del tejido. En cada punto por el otro lado vamos a levantar un punto alto. Así que mirad, aquí tenemos un punto alto y levantamos un punto alto. En el siguiente, otro punto alto. Y así continuamos hasta llegar a donde hemos empezado la cadena. Y continuamos. Bueno, llegamos hasta el final. Aquí tenemos el penúltimo punto. Y en el último punto, aquí, veréis que tenemos las 3 cadenetas más el punto alto, que equivalen a los primeros 2 puntos altos por este lado igual. Así que lo que vamos a hacer es, primero, 2 puntos altos. 1, 2. Es el mismo espacio donde tenemos este punto alto, el primero que hemos levantado. Luego hacemos cadeneta de separación y 4 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, 3 y 4. Así que tenemos el mismo motivo que al otro lado del fondo del bolso. 2 puntos altos, cadeneta de separación, 4 puntos altos y otros 2 puntos altos aquí. Lo que vamos a hacer es, en vez de hacer cadeneta de separación, directamente en la tercera cadeneta de altura vamos a introducir el ganchillo y vamos a hacer un punto bajo. Introducimos, sacamos y cerramos los 2 puntos. Bueno, el fondo del bolso se realiza en 2 vueltas, así que tenemos una vuelta más, la última. Y para ello, levantamos 2 cadenetas en el aire. En el espacio aquí, del punto bajo, vamos a levantar un punto alto y eso equivale a un aumento. Y luego vamos a continuar con un punto alto hasta el otro lado, hasta la siguiente esquina del fondo. Para ello, aquí donde vemos las 3 cadenetas, levantamos un punto alto. Luego, esta cadeneta aquí, que está como un poco rota, levantamos otro punto alto. Continuamos con puntos altos hasta terminar este lado. Bueno, para ser exactos, tenemos que tener 13 puntos altos después del aumento por este lado, así que este es el punto 12 y el punto 13. Luego, en la cadeneta de separación vamos a hacer un aumento, otra vez, de un punto alto, 2 puntos altos en el mismo espacio, cadeneta de separación y otra vez en el mismo espacio otros 2 puntos altos, 1 y 2. Luego, en los 4 puntos altos de la esquina, aquí, vamos a levantar un punto alto. Así que levantamos 1, 2, 3 y 4. Llegamos hasta la cadeneta de separación y otra vez hacemos 2 aumentos. Primero, un punto y 2 puntos altos por el medio de este espacio, cadeneta de separación y otros 2 puntos altos aquí, 1 y 2. Y otra vez continuamos con 13 puntos altos hasta llegar al otro lado del fondo del bolso. Así que mirad, el primer punto es este aquí, por delante. 1, 2, 3. Otra vez llegamos hasta el espacio donde otra vez hacemos 2 aumentos seguidos de 2 puntos altos en el mismo espacio, cadeneta de separación y otros 2 puntos altos, 1 y 2. Terminamos la vuelta con 4 puntos altos en los 4 puntos altos de la vuelta anterior. 1, 2, 3
y 4. Y bueno, este es el fondo del bolso. Aquí después de los 4 puntos altos, otra vez terminamos con un aumento de 2 puntos altos, 1 y 2, ya que hemos empezado con el primer aumento de 3 cadenetas más un punto alto. Y otra vez vamos a terminar con un punto bajo en la última cadeneta aquí. Sacamos y cerramos los 2 puntos. Eso sustituye la cadeneta de separación de las esquinas que hemos hecho en los tres costados que restan. Y bueno, ya tenemos el fondo preparado. Lo que tenemos que hacer es continuar con la base del bolso. Y para ello vamos a levantar otra vez 2 cadenetas, 1 y 2. En el mismo espacio otra vez levantamos un punto alto más. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con los motivos de V's por los laterales del bolso. Para ello, primero vamos a contar 2 puntos. 1, que es este aquí, que equivale a las 2 cadenetas que hemos levantado en el aire. Luego, este punto que está como roto, lo saltamos también. Y en el tercer punto vamos a hacer la primera V. Para ello, hacemos una cadeneta de separación, saltamos hasta la tercera cadeneta, 1, 2 y 3. En la tercera cadeneta vamos a introducir el ganchillo por medio de la cadeneta, sacando hacia adelante el ganchillo, y luego entre los 2 puntos altos sacamos hacia atrás el punto. Y veréis que envolvemos 2 hebras. Sacamos hilo, cerramos 2 y 2, como hacemos el punto alto normal. Otra vez en el mismo espacio, otro punto alto. Realmente estos son 2 puntos altos que se convierten en una V en la siguiente vuelta, no aquí. Ya que una V normalmente es un punto alto, cadeneta de separación y otro punto alto. Bueno, vamos a continuar con el siguiente motivo. Cadeneta de separación, saltamos 2 puntos, 1, 2, en el tercero hacemos un punto alto. Por medio de la cadeneta sacamos hacia adelante y luego entre los 2 puntos hacia atrás. De esa manera envolvemos 2 hebras y queda más seguro el bolso, y a la vez hace este pliegue en el borde para seguir con la base hacia arriba. 1 y 2 puntos altos. Otra vez, cadeneta de separación, saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el tercero sacamos hacia adelante, envolvemos y sacamos un punto y 2 puntos. Y continuamos así hasta terminar el primer lado del bolso. Cadeneta de separación y último motivo de 2 puntos altos, saltando 2 puntos en el tercero. Hacia atrás, un punto alto y 2 puntos altos. Y en total son 5 motivos de 2 puntos altos en el primer costado del bolso. Luego llegamos hasta la esquina. Mirad, aquí por delante nos tienen que dar igual 2 puntos que al principio que hemos saltado. Los mismos 2 puntos. Así que los saltamos, hacemos cadeneta de separación y vamos a hacer aquí el aumento de la esquina, que es 2 puntos altos. 1 y 2 en el mismo espacio. Cadeneta de separación y otros 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Bueno, continuamos con el segundo costado, que es el lateral del bolso. Para ello hacemos una cadeneta de separación y vamos a contar otra vez, 1, 2 y en el tercer punto aquí otra vez hacemos un motivo de 2 puntos altos, 1 y 2. Hacemos cadeneta de separación y otra vez saltamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos otro motivo de 2 puntos altos. Y bueno, en el lateral tenemos solo 2 motivos, así que con eso terminamos el lateral del bolso. Continuamos con la siguiente esquina. Cadeneta de separación y aquí hacemos un punto, 2 puntos
cadeneta de separación y otros 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Bueno, vamos a continuar con el tercer costado, que es igual que el primero. Para ello, cadeneta de separación, contamos 1, 2 y en el tercer punto aquí, hacia adelante, sacamos hacia atrás, hacemos un punto alto y 2. Y así continuamos hasta tener los 5 motivos y por este lado, por este costado. Terminamos con cadeneta de separación la esquina, la cuarta, con 2 puntos altos, 1, 2, cadeneta de separación y otros 2 puntos altos. Nos toca el segundo lateral, que es otra vez una cadeneta y 2 motivos saltando cada 2 puntos, así que 1, 2 en el tercero, un punto y 2, cadeneta de separación, saltamos 2 puntos, 1 y 2 en el tercero, hacemos el segundo motivo, 1 y 2 puntos altos. Bueno, terminamos otra vez con cadeneta de separación y en el primer espacio terminamos la esquina. Ya que hemos empezado con 2 cadenetas y un punto alto, eso sería media esquina o medio aumento. Así que hacemos otro punto alto y 2. Y otra vez terminamos con un punto bajo en la última cadeneta aquí. Introduciendo, sacamos y cerramos los 2 puntos. Otra vez este punto bajo equivale a las cadenetas de separación en cada esquina. Bueno, tenemos 2 vueltas de fondo y una vuelta ya de la base del bolso. La base del bolso se teje en 8 vueltas y a partir de ahora se repite siempre lo mismo. ¿Y eso cómo es? Otra vez empezamos con 2 cadenetas, 1 y 2. En el mismo espacio aquí donde hemos hecho el punto bajo, hacemos otra vez un punto alto. Y otra vez hemos empezado con medio aumento. Luego, para continuar, otra vez cadeneta de separación y mirad, en medio de los 2 puntos altos, hacemos otros 2 puntos altos. Mirad, entre los 2 puntos altos los abrimos bien, sacamos un punto alto y 2 puntos altos, y ahora sí estos 2 puntos altos se convierten en una V. Luego cadeneta de separación y continuamos con la siguiente V aquí por medio de los 2 puntos, 1 y 2. Así vamos a continuar tejiendo cada V de la vuelta anterior con una cadeneta de separación entre cada una de ellas. Esta es la segunda vuelta. Vamos a continuar hasta la octava vuelta repitiendo absolutamente lo mismo. En cada V de la V anterior vamos a hacer, en cada V de la vuelta anterior vamos a hacer una nueva V, y los aumentos ya no son aumentos sino son esquinas. Es decir, lo que nos sirvió de aumento en la segunda vuelta, en la tercera vuelta ya no era un aumento, sino simplemente hacía la esquina del bolso. Así que, cadeneta de separación, una V de 2 puntos altos, cadeneta de separación, y en la esquina hacemos otra vez 2 puntos altos, 1 y 2, cadeneta de separación y otros 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2, y otra vez tenemos la misma esquina aquí, que os repito, era un aumento en la segunda vuelta del fondo del bolso. Bueno, vamos a continuar así. Esta es la segunda vuelta, vamos a continuar así hasta la octava vuelta, donde vamos a continuar luego y con el asa, y continuamos. Bueno, estoy terminando la octava vuelta y prestad atención que aquí vamos a terminar, en vez de con punto bajo, con una cadeneta, y otra vez en la última cadeneta vamos a hacer un punto deslizado.
a diferencia de las demás vueltas donde terminábamos con el punto bajo. Bueno, vamos a continuar ahora y con el asa, y estamos atentos porque eso se hace en una misma vuelta y vamos a empezar donde hemos empezado, vamos a terminar con todo el asa. Es decir, no vamos a tener que cortar el hilo ni hacer nada raro, sino lo hacemos todo en una vuelta. Por ello, primero vamos a continuar hasta la siguiente esquina con puntos deslizados. ¿Y eso cómo es? Vamos a ir al siguiente punto aquí, introducimos, sacamos y deslizamos el punto. Luego en el espacio entre los motivos, introducimos, sacamos y deslizamos. Los dos puntos de la V, 1 y 2. Luego el espacio entre las V's, otra vez, punto deslizado. Luego cada punto de la V, punto deslizado, y así continuamos con puntos deslizados hasta la segunda esquina. Esta es la primera con la que hemos empezado, continuamos hasta la siguiente aquí. Bueno, esta es la siguiente esquina, la segunda. Aquí tengo un punto deslizado por medio del espacio. Aquí hacemos otro punto deslizado y ahora lo que vamos a hacer es levantar 30 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 29 y 30. Luego vamos a sacar un poco el punto para no perderlos y vamos a retroceder a la primera esquina donde hemos empezado la vuelta. Aquí introducimos por el medio del espacio entre los dos motivos. Aquí ahora tomamos la cadeneta, la pasamos por medio del espacio y hacemos un punto deslizado. Luego vamos a continuar con el asa. Vamos a hacer primero 8 puntos deslizados. Así que mirad, este es el primer punto deslizado. Por medio del punto aquí introducimos un punto deslizado. En el siguiente punto 2, 3, 4 y 8 puntos deslizados. Ahora vamos a continuar con 14 puntos bajos, así que en el siguiente punto sacamos, cerramos 2, un punto, sacamos, cerramos 2, 3, 13 y 14 puntos bajos. Ahora vamos a continuar otra vez con 8 puntos deslizados, así que continuamos desde el siguiente punto. 1, 2, 3, 7 y 8. Si todo va bien, el octavo tiene que ser el último. Así nos queda simétrico el asa. Luego hacemos un punto deslizado por medio de la esquina aquí. Un punto deslizado. Bueno, así es como queda la primera parte del asa. Pero ahora lo que vamos a hacer es continuar otra vez con puntos deslizados. Esta es la segunda esquina, hasta la tercera, hasta la cuarta esquina. Vamos a continuar con puntos deslizados para continuar con la segunda parte del asa. Así que en cada punto hacemos un punto deslizado, en los espacios también, y así hasta la cuarta. Bueno, este es el segundo costado, el otro costado del bolso, y aquí hacemos los últimos 2 puntos deslizados y luego en la esquina por medio hacemos un punto deslizado. Veréis aquí, esta esquina queda libre de aumento. Ahora lo que vamos a hacer es otra vez 30 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 29, 30 cadenetas. Otra vez estiramos un poco para no perder el punto. Volvemos a la esquina anterior, la tercera. Pasamos por medio el punto. Hacemos un punto deslizado. Y otra vez vamos a continuar con
8 puntos deslizados, así que este es el primero aquí. 1, 2 y 8 puntos deslizados. Ahora, si os acordáis, tenemos que seguir con los puntos bajos, pero lo que vamos a hacer es a la vez unir con la otra parte del asa, con la primera. Para ello, veréis, esta parte de las cadenetas tiene que dar hacia afuera, es decir, vamos a trabajar esta parte de dentro. Para ello, primero vamos a introducir por medio del siguiente punto. Introducimos. Luego buscamos el primer punto bajo del otro lado del asa. Mirad, se distingue bastante fácil el primer punto donde está, es este. Y pasamos por medio del punto. Sacamos por medio de todos los puntos y cerramos los dos puntos en el ganchillo. Ya tenemos el primer punto bajo. En el siguiente punto introducimos, buscamos el siguiente punto por el otro lado, por medio, sacamos y cerramos los dos puntos. Otra vez tenemos el segundo punto bajo. El tercero por aquí, por medio de la cadeneta. Luego buscamos el siguiente punto bajo por el otro lado, sacamos por medio de la cadeneta y el punto bajo y cerramos los dos puntos. Y veréis, así es como se forma. Otra vez continuamos por este lado también, sacamos y cerramos los dos puntos. Así vamos a continuar hasta tener todos los puntos bajos del asa del otro lado completados, o en total tienen que ser 14 puntos bajos uniendo los dos asas. Bueno, tenéis que saber que esto es la parte al revés del asa. La parte derecha del asa es esta, que es realmente la parte al revés del punto bajo. Terminamos, aquí me queda el último punto bajo. Por medio de la cadeneta, por medio del último punto bajo del asa del otro lado, sacamos, cerramos dos. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con otros 8 puntos deslizados que nos tienen que sobrar hasta el final. 7 y 8 puntos deslizados. Así las cuentas no fallan. Y el asa queda absolutamente proporcional y simétrico hacia todos los lados. Luego lo que hacemos es otra vez un punto deslizado por medio de la esquina aquí. Continuamos con puntos deslizados hasta terminar y el último costado y llegar hasta donde hemos empezado la vuelta. Y así con una sola vuelta hemos hecho el asa. Bueno, el último punto deslizado caerá dentro de la primera esquina aquí. Vamos a cortar el hilo a unos 10-15 centímetros simplemente para rematar el hilo. Sacamos del todo y con una aguja vamos a esconder el cabo. Mira, por medio del asa, el primer punto del asa, pasamos el hilo, luego volvemos por donde sale el mismo hilo aquí y así continúa la vuelta, o sea, queda la cadeneta continua. Luego por medio de la última vuelta vamos a esconder el hilo y con eso terminamos el bolso. Bueno, así es como queda el bolso con unos 25 centímetros de ancho y unos 15-16 centímetros de alto, que es la misma altura más o menos, el mismo tamaño del neceser que he preparado, que introducimos por medio. Bueno, así es como queda el bolso. Podéis cambiar la parte de dentro, o sea, el neceser con la funda en diferentes colores para crear
diferente efecto. La verdad es que con un diferente color se nota bastante más, destaca bastante más el diseño de la funda del bolso, y así es como quedan los bolsos. Espero que os hayan gustado. Cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube, donde también os invito a suscribiros. Es gratis. Hasta luego.